a la presentación. La otra vez se me grabó solamente el sonido y no se me grabó la presentación. ¿Saben cómo es para grabar la presentación? Se hace al mismo momento. Bien, bueno, porque la otra vez me salió solamente grabado el sonido y no salió grabada la presentación. Bueno, vamos a empezar. Porque disculpe, profe, tiene que dejar fija la pantalla que quiere que esté en primer plano para que se grabe. En este caso el PowerPoint. Todavía no está viendo ahora el PowerPoint. ¿Se está viendo el PowerPoint? Sí, ahora sí. Sí, se ve. Listo, empezamos. Bueno, vamos a hablar un poquitito de cirugía pediátrica. Yo soy el doctor Horacio Bonavía, soy cirujano pediátrico. Ya me han visto en otras charlas, así que ya me conocen. Esperen que siga entrando gente. Bueno, ¿y por qué existe la cirugía pediátrica? Es decir, existe la cirugía pediátrica porque existen los niños. Y ustedes cuando empezaron pediatría seguramente les habrán dicho, cuando vayan a cursar pediatría, les van a decir algo, que el niño no es un adulto pequeño. Porque realmente el niño no es un adulto pequeño, no es un adulto más chiquitito, sino que tiene características anatómicas, fisiológicas y patológicas muy particulares. Por ejemplo, algunas que son obvias, como por ejemplo el tamaño. Hay distintos tamaños de variables en peso y en estatura de niños. Nosotros atendemos chicos que pesan entre 600 gramos y 80, 90 kilos. Entonces, las distintas composiciones corporales son distintas en relación a esos tamaños. Por otra parte, por ejemplo, los chicos tienen inadecuada regulación a la temperatura corporal. Por lo tanto, cuando los operamos, tenemos que operarlos en un ambiente que esté adecuadamente, que tenga la temperatura adecuada. Por eso los pacientes neonatales, por ejemplo, se operan o en la incubadora, lo que es bastante difícil, y si no en algo que se llama una servocuna, que es como si fuera una incubadora que no tiene techo, pero que manda una irradiación de calor, ¿sí? Porque pierden rápidamente el calor. Cuanto más pequeños son, más rápidamente pierden el calor, más fácilmente pierden el calor. Los niños también tienen menor resistencia a las infecciones. Yo siempre digo que hay inmunodeprimidos patológicos, inmunodeprimidos fisiológicos. Los inmunodeprimidos fisiológicos son los niños y los ancianos, los adultos mayores, porque algunos tienen todavía no muy desarrollado su sistema inmunológico y otros tienen algunas afecciones que lo pueden llegar a provocar que esté disminuido. Bueno, los niños presentan menor resistencia a las infecciones, por eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a operar a un niño, ¿sí? Los niños también presentan inmadurez de algunos tejidos. En la niñez o todavía no se ha alcanzado la madurez total de algunos tejidos, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a operar un niño. Y también tienen peor regulación del medio interno, o sea que tienen una tendencia mayor a deshidratarse o a tener alteraciones de los iones. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que trabajar mucho con los pediatras para que no nos pase esto cuando sometemos a una cirugía a un paciente pediátrico. Entonces todo esto es lo que nosotros hablamos de que por qué tiene que existir la cirugía pediátrica, porque no es lo mismo lo que puede hacer un cirujano de adultos que un cirujano pediátrico. Pensar que la cirugía pediátrica es la que se hace en un paciente más chiquitito, en un quirófano más chiquitito, con instrumental más chiquitito, es un reduccionismo que nos conduce a un error muy importante. La cirugía pediátrica es una especialidad de por sí. Entonces vamos a empezar con algunas patologías de la cirugía pediátrica, algunas que son específicas de la cirugía pediátrica y que no tienen nada que ver con la cirugía de adultos. Lo primero que vamos a ver es la patología del conducto peritoneo vaginal. Ustedes han visto ya algo de hernia, pero esto es un enfoque más pediátrico para que lo vean y lo entiendan tal como es. Ustedes saben que en los pacientes, en los niños, el testículo tiene que descender hacia la bolsa escrotal. Cuando desciende, se trae consigo un poquitito de ese peritoneo para que lo rodee y rodee la serosa del testículo, que es la vaginal, y se constituye ese trayecto en el conducto peritoneo vaginal. Ese conducto peritoneo vaginal, en la mayor parte de los pacientes, en el 90% de los pacientes, está cerrado y por lo tanto se llama proceso vaginal.
Entonces no hay ninguna comunicación entre la cavidad peritoneal y la cavidad vaginal. Cuando en el 10% aproximadamente de los pacientes pueden ocurrir algunas de estas alteraciones que ustedes ven acá. Por ejemplo, que el conducto peritoneo vaginal quede permeable, pero finito. Entonces lo único que puede pasar desde la cavidad peritoneal a la cavidad vaginal es líquido. Y entonces hay líquido alrededor del testículo y se transforma en lo que se llama un hidrocele, un hidrocele. En estos casos, en este caso, este hidrocele pasó líquido y luego se obliteró lo que se llama hidrocele no comunicante, porque no está comunicado. Este hidrocele no se va a vaciar nunca, por más que lo quiera exprimir, no se va a vaciar nunca. Tiene siempre el mismo tamaño. En cambio, si esta comunicación es un poquitito más amplia, más ancha, va a pasar un poco de líquido y ese líquido puede retornar a la cavidad peritoneal. Este es el hidrocele comunicante. Esto, la mamá o el papá nos cuentan que el chico se levanta a la mañana cuando estuvo durmiendo toda la noche con su escroto bien perfecto, sin ningún tipo de alteración, y después, cuando el chico camina, cuando corre, cuando está mucho en brazos, si es un bebé que todavía no camina, tiene el hidrocele que se hincha, el escroto que se hincha. Ese es un hidrocele comunicante, porque cuando el chico se va a dormir, de nuevo pasa el líquido de la cavidad vaginal a la cavidad peritoneal y se desinfla. Incluso con la expresión uno puede vaciarlo. Puede ser más o menos fácil vaciarlo. Este es un hidrocele comunicante, entonces. Ahora, cuando esa comunicación es tan amplia que permite el pasaje de cualquier víscera que esté acá en la cavidad peritoneal, cualquier víscera móvil que esté dentro de la cavidad peritoneal, puede pasar y se transforma en una hernia inguinal. Estas hernias inguinales, que pueden llegar, puede llegar hasta el trayecto inguinal o puede llegar hasta el escroto, y hay las distintos tipos de hernias, inguino intersticial, inguino escrotal. Eso es lo que se llama una hernia inguinal en los niños, que es una patología muy frecuente y que tiene características congénitas, porque el chico nace con esto, porque no se cerró el conducto peritoneo vaginal. Por definición, ya lo vamos a ver ahora, las hernias inguinales en los chicos son siempre indirectas, porque salen por el orificio profundo, se meten en el trayecto inguinal y salen por el orificio superficial o no, de acuerdo con el tamaño de la hernia. Acá pueden ver dos tipos de hernia, una hernia que es solamente una punta de hernia, una hernia inguino intersticial, o una hernia inguinal completa, donde el contenido abdominal puede llegar a ocupar todo el escroto. Acá falta una patología, que es cuando el conducto peritoneo vaginal se cierra cercano a la cavidad peritoneal y se cierra cercano a la cavidad vaginal y permanece abierto en la parte media. Eso es lo que se llama un quiste de cordón, un quiste de cordón. Una patología bastante poco frecuente, pero que puede presentarse. Entonces, acá hablamos en primer lugar de las hernias. Ustedes ya saben que las hernias es la salida o protrusión de una víscera revestida de un saco por un orificio normal de la pared abdominal. Esa es la definición de hernia, que tiene ciertas cuestiones que son muy importantes, es decir, salida o protrusión, o sea que algo tiene que salir de una víscera, que puede ser cualquier víscera. Las vísceras más móviles son las que van a salir con mayor frecuencia, pero puede salir cualquier víscera de la cavidad abdominal. Entonces, en un niño, la víscera que más se mueve va a ser el intestino delgado. Entonces, lo que más posiblemente salga por esa hernia sea intestino delgado. En los adultos, ustedes saben que el epiplón es lo que llega hasta abajo y puede salir con mayor frecuencia. Revestida de un saco, que es el peritoneo, que es la cavidad, el peritoneo parietal, por un orificio normal de la pared abdominal, es decir, un orificio que todos nosotros tenemos, pero que algunos tienen hernia y otros no tienen hernia. Ese tumor herniario, que es la manifestación clínica de la hernia se manifiesta por un tumor, tiene tres características, que son la propulsión, que está dada por la definición, o sea que tiene que salir hacia afuera. Si sale, tiene que volver a entrar, o sea que es la segunda característica que tiene ese tumor, que es la reductibilidad. Y la tercera característica que tienen los tumores herniarios, que es la coercibilidad, que es una característica que tienen solamente aquellas hernias que son reductibles.
Las hernias irreductibles no pueden ser coercibles porque no vuelven están afuera. La coercibilidad es una facultad que tienen aquellas hernias que son reductibles, es que se quedan dentro de la cavidad abdominal o vuelven a salir, sin que medie ningún aumento de la presión intraabdominal. Entonces nosotros, con esto, sabiendo que el tumor herniario tiene que tener propulsión, reductibilidad y coercibilidad, ya podemos catalogar a un tumor que tengamos en alguna parte del cuerpo como una hernia. Y así, nosotros las hernias las clasificamos en hernias inguinales, hernias umbilicales, hernias epigástricas, hernias crurales, hernias de Spiegel, hernias lumbares. Las más frecuentes de todas las hernias en los niños son las hernias inguinales. En segundo lugar podemos hablar de la hernia umbilical, en tercer lugar de la hernia epigástrica. La hernia crural no es muy frecuente en la patología pediátrica y las hernias de Spiegel y lumbar son prácticamente inexistentes en el paciente pediátrico. Y entonces, cuando hablamos de hernia inguinal, hablamos de que la hernia inguinal sale por un orificio anatómicamente constituido que todos tenemos. Ese lugar por donde sale la hernia inguinal es el trayecto inguinal. El trayecto inguinal, que ustedes más o menos ya lo conocen, que tiene un continente y un contenido. El continente está dado por dos caras, una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior, y dos orificios, un orificio profundo y un orificio superficial. Vamos a describir brevemente cada una de estas estructuras para que ustedes tengan un recuerdo anatómico, ¿sí? La pared anterior, que es esta, es la aponeurosis del oblicuo mayor. El oblicuo mayor es uno de los músculos anchos del abdomen que se van a ir a insertar en la arcada crural, una estructura muy importante que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, y a esa altura el músculo oblicuo mayor es aponeurótico. Entonces la cara anterior de este trayecto inguinal es la aponeurosis del oblicuo mayor, que es una membrana resistente. La pared anterior del trayecto inguinal es resistente. Por el contrario, la pared posterior, que es la que vemos acá, y que es la que vemos acá en línea punteada, es muy débil, y es la fascia transversalis. La fascia transversalis es una membrana que hacia atrás, preperitoneal, que es muy, muy, muy débil, a diferencia de la parte anterior, que es la aponeurosis del oblicuo mayor. Dijimos que tenía dos bordes, un borde superior que está dado por la finalización de los otros dos músculos anchos del abdomen, que es el transverso y el oblicuo menor, que en algunos libros habla como que se unen y forman el tendón conjunto. No importa, lo importante es que es el borde inferior del oblicuo menor y del transverso, el borde superior del trayecto inguinal, y el borde inferior está constituido por la arcada crural o ligamento inguinal. Esta arcada crural es un espesamiento aponeurótico que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Un reparo anatómico muy importante, muy interesante, se ve muy bien, es una cinta blanco nacarada que divide todo lo que está arriba del trayecto, del ligamento crural, de la arcada crural, es inguinal, y todo lo que está por debajo es crural. Y después hablamos de dos orificios: el orificio profundo, que es un infundíbulo que está en la fascia transversalis, y el orificio superficial, que está dado por la inserción de la fibra del oblicuo mayor en la espina del pubis, y que está redondeado por estas fibras que se llaman fibras arciformes. Bien, esa es entonces la anatomía mínima que ustedes tienen que conocer del trayecto inguinal. ¿Y por qué tenemos trayecto inguinal? Tenemos trayecto inguinal porque el testículo debe descender hacia el escroto. Entonces, el trayecto inguinal está ocupado por este elemento, que es el cordón espermático. El cordón espermático es como un cable que tiene varios accesorios en su interior, tiene una vaina fibrosa, y por dentro van los vasos que van a ir a nutrir al testículo, los vasos dependientes de la arteria espermática, las venas dependientes del plexo pampiniforme, el conducto deferente, que es el conducto excretor de los elementos celulares del testículo, todo eso rodeado por algunas fibras musculares dependientes del oblicuo menor
que se llaman cremaster. En los chicos el cremaster está poco desarrollado, en los adultos está más desarrollado. Recuerden, el reflejo cremasteriano es producido por este músculo. La estimulación de la parte interna del muslo provoca la elevación testicular. Eso es el reflejo cremasteriano, que es producido por este músculo que se llama cremaster, que es una dependencia del oblicuo menor. Y todo esto tapizado por tejido fibroso. Eso es lo que constituye entonces el conducto deferente. En la mujer no es necesario que baje el ovario a ningún lado, porque el ovario es intraabdominal. Pero lo mismo, la mujer tiene trayecto inguinal, y el interior del trayecto inguinal está ocupado por una estructura que es el ligamento redondo, que es uno de los elementos de fijación del útero, que sale por el cuerno anterior del útero, atraviesa el trayecto inguinal y va a ir a insertarse en la espina del pubis. El ligamento redondo tiene en su interior también una cosa parecida a lo que es el conducto peritoneo vaginal, que se llama canal de Nack, por el que pueden desarrollarse las hernias también, que las hernias en las nenas también son todas indirectas. Y el contenido puede ser cualquier elemento de la cavidad peritoneal, por ejemplo también los ovarios. Las hernias de las niñas pueden contener ovarios en su interior. ¿Cómo se diagnostica una hernia? Bueno, el diagnóstico de hernia es siempre semiológico. Nosotros estamos cansados de recibir ecografías, pacientes que los pediatras le piden ecografías. No es necesario hacerle una ecografía para hacer el diagnóstico de una hernia, sino que es semiológico, mirando y tocando. Por eso hay que hacer inspección y palpación. La inspección, el paciente acostado, la palpación estando el paciente acostado, la inspección de pie y la palpación de pie. Nunca deben dejar de hacerse estas 4 maniobras, porque hay hernias que son bastante difíciles de sacarlas, de hacerlas salir. Una hernia de este tamaño seguramente que va a ser muy fácil de diagnosticar, cualquiera la diagnostica, pero esta hernia nosotros la vamos a poder reducir seguramente, vamos a poder hacer una fuerza aquí en el escroto, donde vamos a mandar los componentes, que seguramente es intestino, hacia la cavidad peritoneal, y cuando le pedimos al chico que haga fuerza o le apretamos la panza, como está haciendo acá el que lo está examinando, la hernia vuelve a salir. Fundamental que propulse. Si no propulsa, no es una hernia. Fíjense que en la región inguinal podemos hacer el diagnóstico diferencial con algunas estructuras, como por ejemplo un ganglio linfático. Los chicos suelen tener ganglios aumentados de tamaño. Pero un ganglio, por más que yo me le siente encima, no lo voy a poder mandar para dentro de la cavidad peritoneal. Y por más que yo le haga hacer fuerza al paciente, tampoco se va a agrandar. Que son cosas fundamentales para hacer el diagnóstico de una hernia. Inspección y palpación. De pie y acostado y de pie. En ese orden sería lo ideal. Fíjense, esto no es tan ostensible como lo que vimos antes, y fíjense cómo este bubón tranquilamente podría tratarse de una adenopatía, un paciente que tiene una adenopatía inguinal, una adenomegalia, porque fíjense que su escroto está sanito. Esto es una hernia bastante más pequeña que la que vimos anteriormente. Bueno, una hernia inguinal, entonces siempre decimos que se tiene que operar. ¿Y por qué se tiene que operar? Se tiene que operar por las complicaciones que puede presentar. Una hernia inguinal se complica muy frecuentemente. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una hernia inguinal? El atascamiento y la estrangulación. ¿Cuál es la diferencia entre atascamiento y estrangulación? En el atascamiento supone la presencia de una hernia inguinal irreductible más un cuadro de hilio. Un cuadro de hilio. Ya ahora van a ver ustedes, las próximas clases que van a tener, van a hablar de abdomen agudo obstructivo, y van a ver que el abdomen agudo obstructivo se caracteriza por una serie de signos, sintomatología muy particular, que es porque el aparato digestivo, si lo consideramos un tubo con distintas configuraciones de acuerdo al lugar donde estemos, si nosotros obstruimos ese tubo, vamos a tener signos y síntomas muy particulares. Por ejemplo, empezando desde arriba hacia abajo, el paciente va a vomitar, porque no puede pasar hacia abajo el alimento. El paciente va a tener distensión abdominal, porque se hace más, se dilata el intestino proximal. Ese intestino proximal va a querer vencer la obstrucción por una cuestión
fisiológica, entonces va a provocar dolor abdominal de tipo cólico, dolor abdominal de tipo cólico. Y distal a la obstrucción no vamos a tener eliminación ni de heces ni de gases. Entonces ahí tienen descrito el cuadro de Ilio, el síndrome Ilio, que es conjunto de signos y síntomas. Náuseas y vómitos, dolor abdominal de tipo cólico, distensión abdominal y falta de eliminación de heces y gases. Eso tiene que tener un paciente para tener una hernia atascada. Si no tiene eso, no tiene una hernia atascada. Sumado a que tiene que ser irreductible. Hay hernias que están permanentemente fuera, que no pueden ser reducidas, pero que el paciente no le da ninguna signo sintomatología. La hernia se acostumbró a estar afuera. Esa hernia no está atascada si no tiene un cuadro de Ilio. ¿Sí? Que quede clarito esto. La estrangulación supone el atascamiento, pero que por ser un atascamiento un poquitito mayor, porque hay una compresión un poquito mayor o porque ha pasado el tiempo, se produce un compromiso vascular de la víscera. Este compromiso vascular de la víscera lleva a una isquemia y la isquemia puede provocar gangrena y perforación. Es realmente un verdadero desastre esto de una hernia estrangulada, una hernia donde hay compromiso isquémico de la víscera, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, no reducir una hernia estrangulada, porque si no mandamos un pedazo de intestino que puede estar gangrenado dentro de la cavidad abdominal, se va a perforar dentro de la cavidad abdominal y puede producir una peritonitis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros consideramos aproximadamente el tiempo de isquemia de 7 horas, o sea que más o menos en 7 horas es lo que tiene que haber pasado para que se produzca la isquemia. Entonces, si no han pasado esas 7 horas, podemos pensar de que no está estrangulada. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hacemos? Perdón, una antes, ¿qué hacemos con una hernia atascada? Con una hernia atascada lo que tenemos que hacer es llamar al cirujano y decirle, tengo una hernia atascada. Entonces el cirujano, ¿qué les va a decir? Les va a decir, hacé lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Intentamos reducirla. Si tenemos experiencia, intentamos 1 o 2 veces reducirla. Si no tenemos experiencia, dejamos que venga el cirujano a reducirla. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Podemos brindarle al paciente un poco de confort, porque va a tener dolor, podemos hacerle analgésicos, podemos hacerle algún relajante muscular para reducir un poquitito la tensión del músculo a nivel abdominal. Podríamos hacerle, por ejemplo, un diazepam, que es una benzodiazepina que provoca relajación muscular. Podríamos hacerle un corticoide para disminuir un poco la inflamación. Esos son costumbres de cada uno de los servicios y el cirujano puede decirles a ustedes qué quiere que le hagan. Cuando el cirujano venga, va a realizar las maniobras de taxis, que son aquellas maniobras que logran reducir una hernia en el sentido contrario a como la hernia sale. Una hernia inguinal sale de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro, y de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces, si yo hago una fuerza, y de arriba hacia abajo. Entonces, si yo hago una fuerza opuesta en ese mismo sentido, en la misma dirección, pero en sentido contrario, voy a lograr desatascar esa hernia. Si la hernia no logra desatascarse, requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Esa es la gran implicancia por la que se tienen que operar las hernias de manera programada. Porque cuando yo lo opero de manera programada, lo puedo llevar en las mejores condiciones al quirófano. En cambio, si lo tengo que operar de urgencia, lo tengo que llevar como sea al paciente. Con fiebre, con una infección respiratoria, con una infección urinaria, como sea. Entonces, tienen indicación absoluta. Acá ustedes pueden ver cómo a través de una pequeña incisión, lo único que nosotros hacemos es tratar el saco. Esto es el saco herniario. Se le pone un punto aquí abajo, se lo cierra, se corta el remanente y ya está. La hernia solamente es el tratamiento del saco. No se hace ningún tratamiento sobre la pared posterior porque la pared posterior en un niño se supone que está sana. Entonces no hay que hacer ningún tratamiento de la pared posterior, solamente tratamiento del saco. Nos preguntan muy frecuentemente los papás, ¿le van a poner una malla? No, no se pone malla en los niños. Ahora estamos haciendo este mismo tratamiento de la hernia por vía videolaparoscópica, o sea, entramos con una cámara por el ombligo y
con diversas técnicas, algunas que son percutáneas y todo lo demás, cerramos el orificio inguinal superficial y no sale más esa hernia. Actualmente se está haciendo el tratamiento por videolaparoscopía de la hernia inguinal, infantil. La hernia de adultos hace mucho que se hace por vía videolaparoscópica. Bueno, terminaríamos la hernia inguinal, pasamos a la hernia umbilical. La hernia umbilical va a salir por algún orificio que se presenta en la cicatriz umbilical. Ustedes saben que nosotros tenemos una cicatriz a nivel centroabdominal, que es el resabio de nuestro cordón umbilical que teníamos en la vida fetal. A veces esa cicatriz umbilical no se consolida totalmente y deja un pequeño anillo por el que puede salir cualquiera de las estructuras que están dentro del abdomen. Entonces responde al concepto de hernia, salida o protrusión de una víscera por un orificio normal. La hernia umbilical en los niños es bastante frecuente. Fíjense las características que asume, a veces puede ser más pequeña, a veces puede ser un poquito más grande, le decimos nosotros trompita de elefante, porque parece una trompa de elefante. Es una hernia que asusta mucho a los papás, pero es una hernia que no tiene tratamiento quirúrgico hasta después de los 2 o 3 años de vida, porque se repara con los mismos planos, con las mismas estructuras que el niño, y si el niño no está caminando, no ha desarrollado la musculatura, la pared abdominal, es preferible no realizar el cierre de esa hernia umbilical. Hay que enseñarle a los papás que mientras la hernia entre y salga, no pasa absolutamente nada. Puede atascarse y en ese caso hay que hacer un tratamiento quirúrgico de urgencia. Yo no recuerdo en mi vida como cirujano pediátrico haber tenido que operar una hernia inguinal, una hernia umbilical atascada, pero puede pasar. Por supuesto, están prohibidas todas las brujerías que andan dando vuelta acerca de la colocación de una moneda, acerca de la colocación de una tela adhesiva que une los dos bordes de la hernia para mandarla hacia adentro, menos aún la costumbre prehistórica de hace 2 o 3 siglos atrás de fajarlo al chico, fajarlo, no fajarlo de pegarle, sino de fajarlo, de ponerle una faja, de ponerle una estructura que lo rodee para evitar que la hernia salga. Eso lo único que hace es incomodar al niño, incomodar al paciente, y la colocación de cualquier cosa como un botón o una moneda sobre la piel, sobre esta piel, puede provocar una necrosis y dar lugar a una evisceración, es decir, que el chico salga la víscera por acá. O sea que no debe realizarse nada de eso. No pasa nada, muchas veces se ve que cuando el chico duerme esta hernia está adentro, cuando el chico hace fuerza sale, sobre todo cuando realiza el esfuerzo defecatorio, tos o llanto. Entonces acá, para reforzar lo que dijimos antes, tiene indicación absoluta de tratamiento quirúrgico luego de los 3 años de vida. Y tampoco utilizamos malla en estos pacientes. La hernia epigástrica es otra hernia que también se ve en el paciente pediátrico, que es llamamos hernia epigástrica cualquier hernia situada en la línea media entre el apéndice cifoides y el ombligo, ¿sí? En esta localización puede estar en cualquier lado. La hernia epigástrica casi siempre tiene un contenido que es grasa preperitoneal, es lipomatosa, es poco probable que vaya a tener saco y es poco probable que vaya a tener contenido intestinal, pero le genera al paciente algunas cuestiones estéticas, por lo que los papás nos insisten en que la operemos. Sale por un orificio normal que es la salida de los vasos intercostales. Los vasos intercostales vienen por debajo de las costillas y a nivel de la línea blanca afloran a la superficie. Cuando afloran a la superficie generan un orificio a nivel aponeurótico y en uno de esos orificios es donde sale la hernia epigástrica. Del lado derecho casi siempre esos orificios están obliterados por el ligamento redondo, por lo tanto la hernia epigástrica casi siempre está un poquito lateralizada hacia la izquierda. El tratamiento tiene indicación relativa, dijimos ya, por cuestiones estéticas y rara vez se atasca. Pero nosotros cuando nos vienen a consultar la operamos siempre porque los papás nos insisten en operarle ese buboncito, ese huevito que tiene en esa zona. También se opera sin colocación de mallas, sin ningún tipo de colocación de mallas.
Pasamos ahora a una patología que es un poquitito más urológica, pero que la vemos también los cirujanos pediátricos, que es el hidrocele. ¿Se acuerdan que habíamos visto dos hidroceles, el hidrocele no comunicante y el hidrocele comunicante? Cuando el conducto peritoneo vaginal no es tan grueso, que solamente permite el pasaje de líquidos. Entonces, si ese líquido, después se cierra, se transforma en un hidrocele no comunicante, y si ese hidrocele permanece, perdón, el conducto peritoneo vaginal permanece ligeramente abierto, puede transformarse en un hidrocele no comunicante. Así es como se ve un hidrocele. Fíjense, una característica fundamental, yo siempre les digo que consideren que un hidrocele es como si el paciente tuviera una pelotita de ping-pong dentro del escroto, dentro del escroto, ¿sí? Porque el hidrocele tiene polo inferior y polo superior, se puede palpar su polo superior. La hernia inguinal tiene polo inferior y no se palpa el polo superior porque continúa por el trayecto inguinal hacia la cavidad abdominal. Hay que hacer la distinción porque muchas veces nos puede pasar que pensamos que se trata de una hernia irreductible. Y no es una hernia irreductible, sino que se trata de un hidrocele. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un hidrocele? Por la semiología, lo que les dije antes, palpación, tiene polo superior y polo inferior, y por una maniobra que es la transiluminación. La transiluminación es aplicar una fuente de luz por debajo del escroto, y si esa lesión que está en el escroto transilumina, o sea, es totalmente roja, no hay ninguna sombra, se trata de un hidrocele. Si no, si esto es más opaco, no transmite la luz, se trataría de una hernia porque lo que está allí es intestino. Cuidado que la transiluminación en los pacientes muy, muy pequeños puede ser positiva a pesar de que el paciente tenga intestino delgado, porque el intestino delgado tiene paredes muy delgadas en estos pacientes y puede transiluminar positivamente. Así que mucho cuidado con esto, con la transiluminación, que puede ser positiva en caso de hernia también. El tratamiento es la indicación absoluta, es la persistencia después del primer año de vida, o sea que si persiste después del primer año de vida, se lo opera, se le da entonces la posibilidad de que desaparezca durante el primer año de vida. Si persiste, hay que operarlo. Y tiene indicación relativa antes del año si produce compresión testicular. A veces crece tanto este hidrocele que provoca compresión testicular, que provoca compresión de los vasos que irrigan el testículo y puede provocar atrofia testicular, entonces es conveniente operarlo antes del año. Pero en general esperamos hasta después del año porque puede desaparecer solito. Bueno, y ahora vamos a hablar de algunas patologías que son sumamente frecuentes en la cirugía pediátrica. Esto es de todos los días. Nosotros prácticamente todos los días operamos una apendicitis aguda. No digo todos los días, pero bueno, en los hospitales sí prácticamente hay todos los días una apendicitis aguda. Bueno, esto lo van a ver con más detalle en abdomen agudo inflamatorio, pero no quería dejar que vieran esta patología que es muy frecuente para nosotros los cirujanos pediátricos. La apendicitis aguda es la inflamación aguda del apéndice secal. No vamos a hacer acá recordatorio anatómico, lo van a buscar si no se acuerdan que es el apéndice secal. Recuerden que fundamentalmente hay una cuestión muy importante que es la posición del apéndice, porque la posición del apéndice va a dar lugar a distintas sintomatologías que ahora vamos a hablar. ¿Cuáles pueden ser las causas de esa inflamación aguda del apéndice secal? Son causas en general obstructivas. Se obstruye el ostium apendicular y esa obstrucción del ostium apendicular hace que se inflame, que se vayan inflamando las paredes y que vaya pasando por distintos estadios anatomopatológicos que ya vamos a ver ahora en detalle. Las causas de esa obstrucción pueden ser varias. Frecuentemente un coprolito es una impactación fecal. Un coprolito es un pedacito de materia fecal que está aumentado de consistencia, por eso se llama lito, como si fuera una piedra. El coprolito puede obstruir el ostium apendicular y provocar una apendicitis. Otra causa bastante frecuente, por eso vemos cuando hay infecciones respiratorias que aumenta también la apendicitis aguda, es la hiperplasia linfoide. El apéndice secal es un órgano eminentemente linfático
y la hiperplasia linfática puede llegar a generar una obstrucción a nivel del ostium apendicular. Entonces, esto puede provocar una apendicitis aguda. Los parásitos, el Ascaris, pero más frecuentemente el Oxyurus vermicularis, pueden provocar obstrucción del ostium apendicular y provocar una apendicitis. Hemos visto varias veces cuando estamos operando una apendicitis que hay parásitos ahí dando vuelta. Los cuerpos extraños, menos frecuentemente, pero los cuerpos extraños también podrían ocasionar una obstrucción a nivel del ostium apendicular que genere una apendicitis aguda, y los tumores, el más frecuente de los cuales es el tumor carcinoide del apéndice, puede llegar a provocar una obstrucción del ostium que genere una apendicitis aguda. Pero por lejos, el coprolito y la hiperplasia linfática son las causas más comunes de apendicitis aguda. Desde el punto de vista epidemiológico, nosotros tenemos que el rango etario donde más pacientes tenemos con apendicitis aguda es en la adolescencia y la juventud. Es muy rara en los primeros años de vida, entre los 3 y 6 años de vida es muy rara, aunque tenemos pacientes por debajo de esa edad. Aumenta entonces a nivel de la primera infancia, de la adolescencia y de la juventud, y después va disminuyendo con el tiempo, pero puede aparecer en pacientes de cualquier edad. Fíjense, esta curva es importante para ver en qué edad es más frecuente la apendicitis aguda. Y esto es lo que les decía, la progresión de la enfermedad. Lo primero que se produce es una congestión de las paredes del apéndice, y acá tenemos una apendicitis congestiva. Si el paciente no se opera o no consulta, puede evolucionar hacia una inflamación y ya la producción de pus, entonces una apendicitis supurada. Si nosotros cortáramos este apéndice, obtendríamos pus de la luz apendicular. Si progresa todavía, no consulta, no se opera, se produce gangrena del apéndice por disminución del flujo sanguíneo, tanto venoso en primer lugar y arterial en segundo lugar, y esa gangrena puede dar lugar a una perforación, y acá vemos cómo sale el coprolito por esa perforación. Entonces, las 4 etapas: apendicitis aguda congestiva, apendicitis aguda supurada, cuando hay pus, apendicitis aguda gangrenosa, cuando está gangrenada, y apendicitis aguda perforada, cuando hay una perforación con salida de pus al exterior. ¿Qué clínica tiene un paciente que tiene una apendicitis aguda? Bueno, va a tener dolor abdominal con una secuencia típica, que es de comienzo centroabdominal o en epigastrio, y que luego se irradia a la fosa ilíaca derecha. Eso es lo habitual, no quiere decir que todas las apendicitis tengan esa secuencia, ya vamos a ver por qué. Presenta febrícula menor de 38 grados, es raro que una apendicitis curse con fiebre mayor de 38 grados. Los vómitos no son muy abundantes, puede presentar 1 o 2 vómitos. Un signo que es bastante característico de la apendicitis aguda es la anorexia. En el libro del doctor Boretti, que el capítulo de apendicitis aguda lo escribió un docente de muchos años de la facultad cuando yo cursaba, el doctor Támaro, que era un cirujano del Hospital Clemente Álvarez, decía que si el paciente no tiene el signo de la anorexia, uno tiene que desconfiar del diagnóstico de apendicitis. Fíjense la cantidad de lo que le daba, la importancia que le daba a la anorexia. Y bueno, y el escaso a leve deterioro del estado general no es una enfermedad que deteriore mucho el estado general. Es un paciente que se lo ve relativamente bien, con dolor abdominal, pero bien. Bueno, en el examen físico, cuando lo vamos a revisar, que esto es lo más importante para nosotros, va a ver que tenemos dolor espontáneo y a la palpación en fosa ilíaca derecha, o sea que le duele allí la fosa ilíaca derecha, y cuando le tocamos la fosa ilíaca derecha le va a doler. Y el signo más importante para nosotros es este, que es la defensa. La defensa. La defensa, como su nombre lo indica, es la contracción del tejido muscular que se produce para evitar que nosotros sigamos introduciendo la mano. Y en general, cuando hay una inflamación, siempre se dice siempre que cuando hay inflamación en una víscera de la cavidad abdominal, se produce contracción del músculo estriado supradyacente y relajación del músculo liso subyacente. Por eso hay un pequeño hilio a nivel ilio regional. Entonces, contracción del músculo estriado supradyacente
y relajación del músculo liso subyacente. Eso es una regla prácticamente que ocurre siempre cuando hay una inflamación a nivel peritoneal. El signo de Bloomberg, que es el signo de la descompresión, duele cuando sacamos la mano. El signo de Robson, que es un signo muy característico, que es que la compresión de la fosa ilíaca izquierda provoca dolor a nivel de la fosa ilíaca izquierda, provoca dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. O sea, comprimimos la fosa ilíaca izquierda y duele en el lado derecho, la fosa ilíaca derecha. Es un signo muy valioso porque es un signo bastante difícil de simular. El paciente no lee los libros habitualmente. Entonces, si tiene un Robson, debemos de pensar que tiene una apendicitis aguda. Lo mismo que este otro signo, que es el signo de la descompresión contralateral. Es decir, cuando yo descomprimo del lado izquierdo, el paciente siente el dolor que se desplaza hacia el lado derecho. Por supuesto que todos estos signos y síntomas van a estar ausentes cuando el apéndice está ubicado en alguna localización atípica. Por ejemplo, cuando es retrocecal. Cuando es retrocecal puede faltar la defensa, porque tarda más tiempo en irritarse el peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha. Y, por ejemplo, el paciente puede tener irritación hacia atrás y puede tener puño-percusión derecha positiva, ¿sí? Otra cosa que puede pasar es, por ejemplo, que vaya con síntomas urinarios o con síntomas gastrointestinales, porque el apéndice es un poquito más largo, se mete a nivel pelviano y puede irritar el recto y provocar rectitis con diarrea, o puede irritar la vejiga y puede llegar a provocar disuria y polaquiuria, y entonces podemos confundirnos que estamos ante la presencia de una infección urinaria. La localización retroileal, por ejemplo, puede ocasionar una gran irritación del ilion distal y provocar muchos vómitos. ¿Se acuerdan que les dije que provocaba pocos vómitos? Bueno, en estos casos puede provocar mayor cantidad de vómitos. Profe, perdón, ¿cuál es la localización que produce muchos vómitos? La localización que produce muchos vómitos es la localización retroileal, cuando se localiza por detrás del ilion distal. Es decir, provoca inflamación del ilion distal y eso puede dar mayor cantidad de vómitos que lo normal, ¿sí? Bueno, entonces, toda esta sintomatología va a depender fundamentalmente de la posición del apéndice. Por eso es importante conocer todo esto, porque puede simular un montón de otras patologías y podemos creernos que estamos ante la presencia de otra patología y sin embargo estamos ante la presencia de una apendicitis aguda. La apendicitis aguda, tal cual como yo se las describí acá, es la apendicitis que nosotros le decimos leyó el libro, porque es tal así, pero a veces no es tan fácil diagnosticar una apendicitis aguda. En el laboratorio, ¿qué va a tener? Va a tener una leucocitosis moderada. Muy pocas veces supera los 18.000 glóbulos blancos, no eleva tanto la cantidad de glóbulos blancos. Y la velocidad de eritrosedimentación en una apendicitis simple, en una apendicitis que no está complicada, va a ser normal, ¿sí? Va a ser normal. Los exámenes complementarios, ¿qué le pedimos nosotros a un paciente que sospechamos una patología apendicular? La radiología simple, siempre. Nosotros en los chicos tenemos que pedir placa de tórax y abdomen. A veces en los chicos más chiquititos se hace una placa tóraco-abdominal, porque es importante ver el tórax, porque ya vamos a ver otros diagnósticos diferenciales. En la directa de abdomen no vamos a ver muchas cosas, a lo sumo podemos ver nivelitos a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es el ilio que yo les comentaba por la relajación de la musculatura lisa a nivel de la válvula iliocecal, de la región iliocecal, mejor dicho, pero sí hay un signo patognomónico, que es esto que ustedes ven acá, que es la presencia del coprolito. El coprolito es una imagen redondeada, cálcica, de consistencia cálcica, que está ubicada en la fosa ilíaca derecha. No confundirlo en los pacientes más añosos con los flebolitos, que son mucho más pequeños y están situados habitualmente en posición central, en relación con la vena cava y con la arteria aorta, fundamentalmente, o con los vasos ilíacos. Pero fíjense lo redondeadito de esto es patognomónico de apendicitis aguda. Cuando yo veo esto, ya no tengo que pensar demasiado, este paciente tiene seguramente una apendicitis aguda. Y se le debe solicitar una ecografía abdominal. A todos los pacientes se le tiene que pedir una ecografía abdominal
No siempre. Si disponemos de ecografía abdominal, se la hacemos, pero en la que sí tenemos que hacer ecografía abdominal es en la niña, porque en la niña se plantean más diagnósticos diferenciales que en el varón. ¿Por qué? Porque en la niña, en la fosa ilíaca derecha, está el ciego, el apéndice, el ovario y la trompa. En el varón está el ciego y el apéndice, nada más. Entonces la ecografía me va a permitir descartar patología ginecológica en la niña. Los signos que se pueden ver en la ecografía son como ustedes ven acá, el órgano aumentado de tamaño, que cuando se trata, que no se comprime con el transductor. Cuando el ecografista trata de comprimirlo, no se comprime porque está duro, está más duro de lo habitual. Este es entonces un apéndice visto en sentido transversal, en sentido longitudinal, y esta es la imagen en la que se vería el apéndice cortado en sentido transversal, longitudinal, transversal. Los ecografistas muchas veces no se juegan con colocar lo que ven o no se ve bien. Recuerden lo que les dije, hay un hilio, hay aire, hay gas, y el principal enemigo de la ecografía es la presencia de aire o de gas. Entonces muchas veces no se ve mucho, no se puede ver mucho. Y a lo sumo lo que nos informa el ecografista, asas aperistálticas, nada más, ninguna otra cosa. Así que yo le pediría sí o sí una ecografía abdominal a una niña, no es absolutamente indispensable en un varón. Bueno, fíjense en la lista de diagnósticos diferenciales y con esta me quedo bastante corto, pero hay otros diagnósticos diferenciales, pero los más importantes son la gastroenterocolitis, un paciente que tiene dolor abdominal y puede llegar a tener diarrea. Dijimos que podría confundirse con una apendicitis aguda. Una infección urinaria, el paciente va a tener fiebre, va a tener dolor abdominal y puede llegar a tener puño-percusión positiva, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con una infección urinaria. Hay que pedirle una orina y ver cómo está el sedimento urinario y en todo caso un urocultivo, pero ustedes saben que el urocultivo tarda varios días en tener el resultado. La retención urinaria aguda, un globo vesical, aunque parezca increíble, a veces la retención urinaria puede parecer una apendicitis aguda, hay que revisarlo al chico después de que haya ido al baño, después de que haya hecho pis, porque un globo vesical puede dar dolor. La adenitis mesentérica es una patología que, bueno, lo que produce es aumento a nivel de los ganglios mesentéricos. Esos ganglios mesentéricos pueden provocar dolor abdominal de tipo cólico, no es el dolor de la apendicitis que es continuo, y habitualmente pueden llegar a verse en la ecografía. Esto puede pasar porque el paciente esté cursando una virosis de vías aéreas superiores, entonces a veces se producen estas adenitis mesentéricas. Una neumonía de base derecha, las neumonías de base derecha pueden llegar a aparecer una apendicitis aguda y es un diagnóstico diferencial que debemos plantear. Por eso les decía que hay que hacerle una placa de tórax o una placa tóraco-abdominal. Una colecistitis aguda, un poco más raro, pero puede pasar, puede confundirse con una colecistitis aguda. Hace creo que fue el año pasado, en el hospital, nosotros teníamos un paciente que tenía un dolor abdominal. Cuando vemos el apéndice era completamente normal y nos fijamos hacia el hipocondrio derecho y lo que tenía era una colecistitis aguda, o sea que puede pasar. La gran ventaja es que ahora lo hacemos por vía videolaparoscópica. Antes, cuando se hacía la incisión en piel, si teníamos que operar por una colecistitis aguda, teníamos que cerrar y volver a abrir. La cirugía videolaparoscópica nos da estas posibilidades. Una diverticulitis de Meckel, ustedes saben que el divertículo de Meckel es un resabio embriológico que queda más o menos en la unión del yeyuno con el ilion, 80 centímetros de la válvula iliocecal, que puede infectarse, puede perforarse o puede sangrar. Cuando se infecta puede provocar una diverticulitis y eso parecer una apendicitis aguda. Esto la mayoría de las veces es un hallazgo operatorio porque no tiene demasiadas diferencias. Y como les dije antes, muy importante de destacar en la niña la patología ginecológica, porque la mayoría de la patología ginecológica tiene tratamiento médico, en cambio la apendicitis aguda tiene tratamiento quirúrgico. Entonces, hacer fundamentalmente una muy correcta semiología, un correcto interrogatorio, si la paciente ha tenido relaciones sexuales, si la paciente tiene flujo, la fecha de última menstruación, todo eso hay que
averiguarlo perfectamente. La posibilidad de embarazo también en las pacientes un poquitito mayores, ¿sí? La patología ginecológica la vemos en pacientes cada vez más chicas, ¿eh? Entonces hay que preguntarlo. Y la ecografía abdominal también muy importante para esto. El tratamiento, por supuesto que el tratamiento es la apendicectomía, o sea, la extirpación del apéndice, que lo podemos hacer por vía convencional, haciendo un tajito en la piel, una incisión que habitualmente es una incisión de McBurney, que fue el que la describió, a nivel de la fosa ilíaca derecha, y últimamente a todas las hacemos por vía videolaparoscópica, es decir, con la introducción de una cámara a nivel del ombligo y dos pinzas que se colocan en la región inferior del abdomen, se liga con una estructura, con esta estructura que se llama endoloop, se liga y se saca el apéndice. Nosotros ya van a ser 2 años y medio que en el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital de Niños Zona Norte, no hacemos una apendicectomía convencional. Todas se pueden resolver por vía videolaparoscópica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto de apendicitis? Bueno, seguimos. Una cosita que faltó de apendicitis son las complicaciones. Si nosotros la dejamos liberada a la evolución natural, la apendicitis puede transformarse en una peritonitis apendicular, que es cuando el proceso deja de estar localizado y se generaliza a todo el abdomen. Entonces hay pus dentro de todo el abdomen. Allí sí lo que vamos a tener es el aumento de todo lo que dijimos antes, de toda la semiología. Vamos a tener una mayor cantidad de fiebre, vamos a tener mayor cantidad de dolor, mayor cantidad de vómitos, mayor leucocitosis, la velocidad de hidrosedimentación va a estar aumentada, y cuando le hacemos la ecografía vamos a ver líquido libre. Es una urgencia bastante importante porque hay que sacar el apéndice y lavar la cavidad peritoneal. Cuando el cuerpo tuvo un poquitito más de éxito y bloqueó al proceso a nivel de la región apendicular, podemos hablar de un absceso apendicular, que es una colección de pus que está allí en la región apendicular, formada las paredes fundamentalmente por el epiplón, por el ciego y por las asas delgadas. El absceso apendicular también debe ser tratado quirúrgicamente. Y el plastrón apendicular yo creo que es el éxito mayor del cuerpo, del organismo, por ir a bloquear un proceso inflamatorio y en el que no se produce pus. Entonces nosotros decimos, si en el plastrón apendicular el cuerpo está avanzando para vencer ese proceso inflamatorio, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlo, y se puede intentar hacer tratamiento con antibióticos, no hacer tratamiento quirúrgico. Esto es discutido, es discutido. De todas maneras, los chicos, como dijimos al principio, tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones, tienen menor defensa a nivel peritoneal, entonces es muy común que los chicos hagan peritonitis apendiculares o abscesos apendiculares cuando uno los deja librados a su evolución natural. Los abscesos apendiculares habitualmente vienen porque el paciente consultó, se interpretó de manera errónea su dolor abdominal, se lo medicó, por ejemplo, por una infección urinaria, se le dieron antibióticos, pasaron 4 o 5 días, el cuadro no mejora, y nosotros ahí nos damos cuenta de que el paciente está ante la presencia de un absceso apendicular y que no tenía otra cosa. Esto ocurre bastante frecuentemente, sobre todo en chicos menores de 6 años, donde la apendicitis es una entidad un poco más rara y que suele tener algunos aspectos clínicos más controvertidos y más difíciles de hacer el diagnóstico. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos, vamos a ver, no los quiero cansar, vamos a ver dos patologías más. La estenosis hipertrófica del píloro, que es una entidad pura y exclusivamente de los niños. Esto no se da en el paciente de adultos. Es una hipertrofia de las fibras musculares del píloro. El píloro, ustedes saben que es la válvula que está localizada entre el estómago y el duodeno, que esa hipertrofia de las fibras musculares hace que no pueda pasar nada desde el estómago al duodeno, y que es importante conocerlo porque nos va a dar la clínica de estos pacientes. Tiene una característica epidemiológica bastante curiosa, que se repite, que nadie sabe muy bien por qué, pero en general se da en primogénitos varones de 28 días de vida, más o menos, esa es la epidemiología, o sea, un chiquito varón de 1 mes, y que en general es primer hijo. Ahí es donde se da
la estenosis hipertrófica del píloro. Hay factores genéticos importantes. El último píloro que operamos, que operé yo, lo operamos en la maternidad Martin el día miércoles, y la mamá nos refería que el hermanito había tenido también hipertrofia del píloro. Entonces hay factores genéticos importantes, y también de padres a hijos hay influencias genéticas. La etiología no se conoce, no está muy clara, es multifactorial, hay muchas cuestiones que se plantean y no son importantes que la desarrollemos acá. Y puede estar relacionada con el uso de eritromicina neonatal. La eritromicina es un antibiótico que fundamentalmente a nivel neonatal se puede utilizar como antibiótico, sobre todo en los alérgicos a la penicilina, pero a veces en la vida neonatal se puede utilizar como prokinético gástrico. Entonces, paradójicamente, esta eritromicina puede llegar a provocar una estenosis hipertrófica del píloro. Acá podemos ver, esto es el estómago, esto es un esquema donde se muestra el estómago, el duodeno y la hipertrofia de las fibras musculares que hacen imposible o que pasen los alimentos desde el estómago hacia el duodeno. Entonces, si pensamos en la fisiopatología, vamos a poder saber de que la clínica va a tener vómitos, y los vómitos necesariamente van a ser vómitos no biliosos. Si el paciente vomita bilioso, descartamos de cuajo de que se trate de una hipertrofia del píloro, porque si el alimento no pasa del estómago al duodeno, obviamente no va a pasar nada del duodeno al estómago. Y los vómitos tienen que ser en proyectil, tienen que ser proyectados. No es la regurgitación que muchos chicos tienen, que a veces después de que toman la teta o toman la mamadera, les aparece un poquitito de leche en la comisura labial. No, esto es que el chico come y al rato vomita, y en proyectil, vomita todo lo que tiene en el estómago, porque no pasa al duodeno. Una cosa importante también que tenemos que tener en cuenta es que tiene que perder o no ganar peso, porque el chico no se está alimentando. Entonces, si nosotros consideramos que nuestro paciente pesaba 3 kilos 200 al nacimiento, al mes debería pesar aproximadamente 4 kilos, 800 gramos es lo que debe aumentar un chico en el primer mes. Ese chico, si tiene menos de 3 kilos y medio o pesa menos que cuando nació, indudablemente no se está alimentando. Entonces es un factor importante a tener en cuenta en la clínica. Como el chico no puede alimentarse, se deshidrata, entonces va a estar deshidratado, y aparte, porque vomita, va a tener alteraciones hidroelectrolíticas, va a tener una alcalosis hipoclorémica y hipopotasémica, porque fundamentalmente lo que vomita es cloro y potasio, ¿sí? Se puede ver en el examen físico las ondas peristálticas visibles, es raro, pero se puede ver, y la palpación de la oliva pilórica es importante también hacerlo, pero muchas veces el chico llora y no es fácil palpar la oliva pilórica. Sí es fácil palparla cuando el paciente está anestesiado, ¿sí? La oliva pilórica se llama así porque parece una aceituna, ese es el aspecto que tiene el píloro. El diagnóstico se hace por la clínica porque lo vimos antes, se hace por una radiografía directa de abdomen donde se va a ver una gran cámara gástrica, una dilatación gástrica importante, y el diagnóstico de certeza se hace con la ecografía abdominal. Si no tenemos ecografía, cosa rara pero que podría pasar, o si la ecografía es dudosa, necesitamos hacerle una seriada gastroduodenal, o sea, darle una sustancia de contraste para poder ver ese píloro que no pudimos ver por ecografía. Y acá podemos ver la ecografía, donde se mide la longitud, que tiene que ser mayor a 16 milímetros, y la cantidad de fibras musculares, que tiene que ser mayor de 4 milímetros. El ecografista lo puede medir perfectamente y nos dice tiene una hipertrofia del píloro. Cuando tiene una hipertrofia del píloro, bueno, diagnósticos diferenciales, esto es importante, una mala técnica alimentaria. La mala técnica alimentaria puede ser que el chico esté recibiendo más cantidad de leche que la que puede tolerar su estómago. El estómago tiene una capacidad. Si nosotros la tenemos media hora en cada teta, seguramente que ese chico puede vomitar. Entonces hay que avisarle a la mamá cómo tiene que ser la técnica alimentaria. El reflujo gastroesofágico grave también puede ser un diagnóstico diferencial a una patología que se llama espasmo pilórico, que es una más funcional. La malrotación intestinal también puede provocar este tipo de clínica. La estenosis duodenal es más difícil
debería tener vómitos biliosos porque la estenosis puede estar por debajo de la papila. El asunto es que si la estenosis duodenal es suprabateriana, por encima de la ampolla de Vater, allí sí puede hacerse el diagnóstico diferencial con hipertrofia del píloro. La malrotación intestinal está puesta 2 veces y la hiperplasia suprarrenal congénita también puede cursar con cuadro de vómitos, que hay que hacer el diagnóstico diferencial de esto. Y el tratamiento es siempre quirúrgico. Primero hay que corregir las alteraciones hidroelectrolíticas, no podemos llevar a quirófano un paciente con una alcalosis hipoclorémica y hipopotasémica, entonces hay que corregir todas esas alteraciones hidroelectrolíticas, y la cirugía es la piloromiotomía extramucosa, que puede hacerse por vía convencional o por vía videolaparoscópica. Últimamente las estamos empezando a hacer por vía videolaparoscópica. El tratamiento consiste, esta es la oliva pilórica que habíamos visto, consiste en seccionar todos los planos dejando indemne la mucosa. Por eso se llama piloromiotomía, porque incide el músculo, extramucosa porque lo único que deja indemne es la mucosa. Acá pueden ver perfectamente cómo se cortaron todos los planos y se dejó la mucosa indemne. Y este es el tratamiento videolaparoscópico, que se hace con pinzas especiales, con un aparato especial que se llama piloromiótomo, que es una cuchillita especial para cortarlo y dejar indemne la mucosa. Bueno, ahora vamos a la última patología que vamos a ver hoy, que es la invaginación intestinal. La invaginación intestinal, esta es una bonita representación de lo que es la invaginación intestinal, es cuando el intestino se mete dentro de otra parte del intestino. Puede ser ilioileal, cuando el intestino delgado se mete dentro del intestino delgado, colocólica, cuando el colon se mete dentro del colon, o lo que es más frecuente, ileocólica, como esta que ustedes ven acá, donde el intestino delgado se mete dentro del colon. Esto sucede a nivel de la región ileocecal. Para que se produzca una invaginación intestinal, tiene que haber lo que se llama un punto guía, es decir, algo que lleve el peristaltismo, que haga que se meta el intestino dentro de sí mismo. Ese punto guía, la mayoría de las veces, es la hipertrofia del tejido linfático parietal. Ustedes se acuerdan que el intestino tiene lo que se llaman las placas de Peyer. Bueno, las placas de Peyer se pueden hipertrofiar, que es tejido linfático a nivel de la pared, se pueden hipertrofiar y eso constituir un punto guía. Otro punto guía puede ser el divertículo de Meckel, que ya lo hablamos como diagnóstico diferencial de la apendicitis, esa evaginación a nivel del ilion distal. Puede ser la presencia de un pólipo intraluminal, pueden ser las duplicaciones intestinales. Las duplicaciones intestinales son una patología rara que hace que haya 2 caños de intestino en lugar de uno solo. Los linfomas y linfosarcomas, es decir, ya no estamos hablando aquí de la hipertrofia del tejido linfático normal, sino que estamos hablando de un tumor, tal como pueden ser los hemangiomas, los cuerpos extraños y cualquier otra cosa que pueda haber dentro del intestino que pueda actuar como punto guía. De hecho, la más frecuente de todas es la hipertrofia del tejido linfático parietal. ¿Cómo es la clínica de un paciente con invaginación intestinal? Bueno, se trata de un paciente, habitualmente es un lactante menor de 1 año, un paciente de 8 o 9 meses, que comienza de repente con un dolor abdominal súbito, de lo bien que estaba, empieza a llorar. El chico a esa edad manifiesta su dolor con llanto, entonces llora, un dolor intenso, se lo ve que es intenso porque encoge habitualmente los miembros inferiores, y que es episódico, o sea, que aparece, calma, vuelve a aparecer, por eso se llama episódico. Es un dolor entonces abdominal cólico, súbito, intenso y episódico. Y se plantea una característica importante que es el sensorio alternante. El sensorio alternante es el chico que se excita en el momento que tiene el dolor, llora porque le duele, y después, cuando calma el dolor, y por haber llorado y por haberse cansado, se deprime. Entonces tiene periodos de depresión del sensorio. Cuando aparecen los dolores, vuelve a estar hiperactivo, vuelve a estar con llanto, vuelve a tener la posición antálgica y después vuelve a tener depresión. Por eso hablamos de sensorio alternante. Puede llegar a tener vómitos biliosos, es una obstrucción intestinal, entonces puede tener vómitos,
Y una característica muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es la enterorragia, que aparecen sangre mezclada con las heces. En la literatura anglosajona, heces en jalea de groselia. Nosotros acá no tenemos groselia o no le llamamos groselia, por eso diríamos que es heces como si fueran mermelada de frutilla. Ese es el aspecto que tiene la enterorragia de la invaginación intestinal. Y si tenemos suerte, si el paciente colabora o lo agarramos en el periodo donde está deprimido, podemos palparle una masa en el hipocondrio derecho, que es la invaginación, esa masa de invaginación. El diagnóstico se hace por las imágenes, hay que pedirle una radiografía directa de abdomen, donde vamos a ver lo que se llama, lo que los pediatras dicen, un silencio abdominal en el hemiabdomen inferior. No va a haber aire en el hemiabdomen inferior. Habitualmente no se ve la imagen del ciego, eso es patognomónico de la invaginación intestinal, pero el diagnóstico de certeza lo hace la ecografía abdominal. Para esto sí los ecografistas, como dijimos para la hipertrofia del píloro, están muy cancheros y pueden diagnosticarnos la invaginación intestinal con la ecografía. Si no tenemos ecografía o la ecografía deja dudas, se puede hacer un estudio contrastado del colon, lo que no es recomendable, pero a veces hay que hacerlo, hay que introducirle una sustancia de contraste en el colon para ver dónde está la obstrucción. Entonces, la radiología, lo que vimos, silencio abdominal en el hemiabdomen inferior, algunos niveles hidroaéreos. Esto es lo que a veces se puede hasta ver un poquitito por el contraste que puede hacer el aire, la cabeza de invaginación, como puede verse acá. Esto en la radiología hay que mirarla bien. Y la ecografía va a dar dos signos, que es cuando nosotros cortamos la invaginación en sentido transversal, es el pseudo riñón, o cuando la cortamos en sentido transversal, lo que se llama la imagen en escarapela, por las distintas capas en que se presenta el intestino. El edema, la mucosa de los tejidos, da lugar a esa imagen en escarapela cuando se corta en sentido transversal, y a la imagen en pseudo riñón cuando se corta en sentido longitudinal. ¿Sí? El colon por enema convario, que les dije antes que tratamos de no hacerlo, casi siempre nos da esta imagen, que es un pico que llega hasta ahí y no avanza, y la mayoría de las veces puede realizarse tratamiento no quirúrgico, que vamos a ver cuál es el tratamiento no quirúrgico. Pero no debe hacerse tratamiento no quirúrgico cuando el paciente está chocado por las alteraciones hidroelectrolíticas que tiene, o que ya pensamos que puede estar perforado, que el intestino se perforó porque tiene signos de peritonitis. En esos casos no hay que ni intentar el tratamiento no quirúrgico. Y el tratamiento no quirúrgico hay distintas opciones. Puede ser un enema de bario, que es lo que se hace en algunos servicios, cada vez menos. El enema con contraste hidrosoluble bajo control radioscópico, también no se hace habitualmente. Este sí es algo que nosotros hacemos muchas veces, que es un enema de aire bajo control radioscópico, es decir, insuflamos aire por el ano y lo vamos controlando con rayos hasta que vemos que se desinvagina totalmente. El que está también ahora que se hace mucho y que estamos tratando de hacer más, porque esto lo que necesita es control radioscópico, y los rayos, acuérdense lo que dijimos al principio, parénquimas inmaduros. Si nosotros sometemos a radioscopía a un niño, estamos lesionando esos parénquimas inmaduros. Entonces, por ecografía y con líquidos introducidos a través del ano, podemos realizar la desinvaginación. Y el último, que dice enema de aire guiado por ecografía, prácticamente nadie lo usa, porque recuerden lo que dijimos, que el aire es el gran enemigo de la ecografía, entonces deja de verse la invaginación, no se ve nada cuando empieza a llenarse de aire todo el colon. Entonces, los que más se utilizan es el enema de aire bajo control radioscópico o el enema con líquidos guiado por ecografía. ¿Sí? Bueno, acá pueden ver, fíjense, este paciente le estamos insuflando y se llega hasta acá. Esta es la cabeza de la invaginación, es como la cabeza de una víbora que está mordiendo algo, y cuando logramos la reducción podemos ver que el aire pasa al centro del abdomen porque pasó la válvula ileocecal. Pero a veces no tenemos suerte con este tratamiento no quirúrgico, o el paciente no puede ser sometido al tratamiento no quirúrgico por las contraindicaciones que vimos antes, o puede ser que no tengamos la forma de hacerlo por enema por colon por insuflación o por ecografía.
entonces no nos queda otra alternativa que operarlo. El tratamiento quirúrgico puede ser cirugía convencional o cirugía videolaparoscópica y consiste en la desinvaginación. Fíjense, ven acá, pueden ver cómo el intestino delgado está metido dentro del colon, y las maniobras que se tienen que hacer es la compresión del colon, no se debe tirar. Esta mano que está acá no está tirando, sino que está sosteniendo el intestino delgado. El que está apretando el colon es el cirujano, hasta que se logra que salga completamente todo el intestino delgado desde el colon. ¿Ven acá cómo va apretando y se va logrando la desinvaginación? Y queda perfectamente así. Acá pueden ver el colon ascendente, el ciego, el apéndice y el ilion distal y la válvula ileocecal. Todo esto que estaba metido acá adentro salió. Bueno, con esto terminamos. No tengo imágenes de la cirugía videolaparoscópica. Tengo que conseguirlas para la próxima. ¿Hay alguna pregunta? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí. Con respecto al diagnóstico de apendicitis, Sí. ¿también en el adulto se usa radiografía y después ecografía? Sí. Cada vez se tiende menos a hacer radiografía en el paciente adulto porque no da mucha información. Entonces a veces no se pierde tiempo haciendo una radiografía. Pero en los niños, dado a que hay estas particularidades que pueden ser, por ejemplo, una neumonía de base derecha, nosotros preferimos hacerle una placa radiográfica para tener algún tipo de control de ese tipo. Es mucho más frecuente que se haga el diagnóstico diferencial de una neumonía en un chico que en un adulto. Perfecto, gracias. Pero yo lo que quiero también dejar en claro es que el diagnóstico es eminentemente clínico, eminentemente clínico. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, con Sí. respecto a la invaginación intestinal en el tratamiento no quirúrgico, Sí. si no se trata el punto guía, ¿cuáles serían las tasas de recidivas? Bueno, el punto guía se trata solamente cuando estamos hablando de, por ejemplo, un tumor, porque las hipertrofias linfáticas, eso no se puede tratar. No se trata solamente cuando es un divertículo de Meckel o cuando es un tumor. Y una invaginación intestinal puede recidivar a la semana o no puede recidivar nunca más en la vida de un paciente. Los porcentajes de recidiva no los tengo presentes en este momento, pero no son muy altos. Nosotros no tenemos muchos pacientes que recidive esa invaginación intestinal. Y como ya te digo, el punto guía más frecuente es la hiperplasia linfática, que se va sola, se corrige sola. Listo, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces de esta manera terminamos el seminario de cirugía pediátrica. Recuerden, les quedan 2 seminarios, que es abdomen agudo inflamatorio y abdomen agudo perforativo y obstructivo, que estoy viendo con el doctor Blogan cuándo se los van a dar, y el lunes 19 tendríamos el segundo parcial. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Buen fin. Gracias. Gracias.